Creo que podemos decir que aún con sus pecados y sus penas, el carácter de David nos sigue sorprendiendo. ¿Cómo esperaríamos, hermanos, que un rey trate a los que lo traicionaron y le dieron la espalda en su momento? Esperaríamos quizás un regreso lleno de arrestos, de investigaciones, de juicios, de deliberaciones, a ver quién seguía en contra del rey en ese momento cuando se habían rebelado para seguir a su hijo. Pero David, con un corazón humillado por la muerte de Absalón, regresa a Jerusalén ofreciendo paz y amnistía, repartiendo, por así decirlo, indultos, misericordia y mostrándose paciente con Israel y con Judá. Podemos titular este capítulo, pues, como la reinstalación de David y su oferta de paz. La reinstalación de David y su oferta de paz. Y vemos que además de David aparecen varios personajes. En primer lugar, figura Joab, hablando con palabras duras a David. Joab, del que podemos cuestionar mucho cuáles eran sus motivaciones realmente, pero que estaba diciendo algo que era cierto, que era verdad en ese momento. Y es que con la conducta tan cambiante de David, tan interesada en su hijo después de todo lo que había pasado, estaba el peligro de que el pueblo se dividiera. Así que David atiende a lo que Joab había dicho y David sale a hablar con el pueblo. No tenemos registrado el discurso que hay ahí, pero podemos conjeturar que David hubiera hablado con sabiduría. Israel después lo llama, aquellos que se habían apartado en la rebelión con Absalón, y David procura además la respuesta de Judá. Parece que Israel se estaba mostrando, o las tribus de Israel, con más ímpetu de hacer regresar a David que incluso las tribus de Judá. Pero vemos a David buscando la unidad después de haber hablado con el pueblo. David también se encuentra con Simei, otro de los personajes que aparece en este pasaje, el mismo que maldijo a David con una maldición muy dura, según nos había dicho el libro de Samuel, y que recibe en este momento un indulto. Lo que había hecho era digno de muerte. Y vamos a ver que aparece más adelante otra vez este personaje. Pero al menos en este momento, David le concede un indulto y le dice, no morirás. Después aparece Mefiboset. David se entera de que había sido engañado por Siba, su siervo. Recuerden que David termina entregándole todas las tierras a Siba. Y en ese momento en el que Mefiboset le explica lo que había pasado en realidad, cómo su siervo lo engañó y él no pudo salir a ver a David porque pues Mefiboset era cojo, David le dice que entonces se repartan las tierras y quede una mitad para uno y una mitad para el otro. Después aparece este hombre, Barzillai Galadita, alguien que vemos había apoyado a David con provisiones en el tiempo en que el rey tuvo que huir. David lo invita generosamente a habitar con él en Jerusalén para ser recíproco con él. Y seguramente porque este hombre tenía un carácter ejemplar y David quería tenerlo cerca. Barzillai rechaza la oferta, pero en cambio le pide que vaya a su siervo Quimam con él y que él reciba el trato que Barzillai iba a recibir. Vemos entonces, hermanos, el trato de David para con diferentes personajes en el pasaje, pero mostrando esas mismas características: misericordia, paciencia, generosidad. ¿Qué podemos aprender entonces? ¿O cómo podemos aplicar el pasaje en lo que encontramos aquí? En primer lugar, creo que podemos decir esto:
En los hijos de Dios, las grandes penas y las pruebas más severas doblegan el corazón y lo endulzan, si son bien aprovechadas, con una disposición perdonadora y paciente. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entre más Dios fue tratando con su siervo, ¿qué es lo que vemos en su carácter? A un hombre más noble todavía, a un hombre más paciente, a un hombre más misericordioso, a un hombre más generoso. El carácter de David ya brillaba antes de este evento, de varias maneras. Pero las pruebas y la disciplina de Dios trajeron sobre él un mayor lustre. Así es como se ve la renovación de nuestra persona, la semejanza de Cristo, como una imitación de su carácter. Dios había planeado que el carácter del Mesías, aunque sin pecado, fuera perfeccionado a través de la aflicción. Esas son palabras del autor de la carta a los Hebreos. ¿Qué podemos esperar entonces de los seguidores del Mesías? De la misma manera ocurrirá con nosotros, con cada creyente en Cristo. Seremos perfeccionados por medio de las aflicciones, como lo vemos en el caso de David. En segundo lugar, hermanos, y por último aquí, vemos en David, en este episodio, una sombra de la paz, de la reconciliación, de la paciencia que Cristo ofrece. Lo que Cristo ofrece por medio del Evangelio es mucho mayor que la disposición y la oferta que haría David en aquel día al regresar a Jerusalén sano y salvo. Cristo no es traicionado solo por un pueblo, sino como lo presenta el Evangelio según Juan, en realidad por toda la humanidad. El mismo que había creado a la humanidad, el mismo por cuyo poder existen todas las cosas, venía a visitar esta tierra. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el apóstol Juan. Él mismo había venido a visitar a su creación. ¿Y qué es lo que pasó con él? Fue rechazado y sigue siendo rechazado por una humanidad caída. Sin embargo, hermanos, en el Evangelio, por medio de la muerte vergonzosa, ignominiosa de Cristo, Él siendo el objeto del castigo de Dios y del rechazo de los hombres, ahora ofrece perdón por su sangre y comunión a su mesa. Es de esa manera que David es una sombra entonces. En el mejor de sus días, David muestra una disposición que es paciente, que es misericordiosa. Pero en todos los días de Cristo, Él no solamente muestra una disposición así, muestra una disposición infinitamente mayor, más gloriosa, más misericordiosa, dispuesto, hermanos, a recibir al pecador arrepentido, aquel que le ha dado la espalda, aquel que lo ha traicionado. Cristo viene para ofrecer entonces reconciliación, amnistía. Y así lo hizo Él al visitar Jerusalén, diciendo fuera de la ciudad, clamando fuera de ella con lágrimas: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero tú no quisiste. Es esa clase de corazón, hermanos, que vemos en David a manera de sombra, el que encontramos en Cristo en toda su plenitud. Y es así que juntamos estos dos temas entonces. Por un lado, como las pruebas traerán en nosotros, en los que creemos en Cristo, una semejanza a Él. Y al mismo tiempo la confianza que encontramos en Él, en la manera en la que Él no solamente nos ha recibido en nuestra conversión, sino que nos sigue recibiendo hasta este día. Porque el corazón del Salvador, hermanos, no ha cambiado en nada. Sigamos adorándolo entonces. Amén.